Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés ahí con nosotros. Saludos a nuestra compañera Carmen López, también Álvarez, que está ayudándonos en esta conexión. Llevas mucho, según tengo aquí, buena parte de tu vida dedicado a estudiar la naturaleza. ¿Por qué te dio por eso, Gustavo? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cursé estudios de biología, también geología, algunos cursos de paleontología. Y bueno, gran parte de culpa lo tienen aquellos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Sí. Que todos recordamos y que de pequeño pues tuve la fortuna de verlos en directo. Y luego vinieron los cuadernillos de Félix, es decir, pues una inspiración gigante, ¿no? Aparte de todo aquello de Cousteau y toda aquella gente que bueno, que afortunadamente más o menos conocí en la época y que leí asiduamente, ¿no? Según tengo aquí, estudiaste ciencias biológicas, como has dicho, te especializaste en zoología y museología y has alternado proyectos de manejo de fauna y conservación, tanto en estado salvaje como en cautiverio, en Sudamérica y Asia Central. Escribiste un libro también, Monstruos acuáticos desde el lago Ness al Okanagan. Así es, sí. El gran libro de la criptozoología, que creo que un día hablamos de todo ello. Este es nuestro invitado, Gustavo Sánchez Romero. Con él vamos a hacer un viaje para conocer animales extraños y nos vamos a ir en busca del Yeti. La criptozoología es el estudio de los animales ocultos. Para muchos es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, y otros que aparecen en leyendas o reportes oculares, como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness. Esta noche tenemos con nosotros a un experto y vamos a comenzar a investigar en esta parte del misterio. Bueno, pues comenzamos. A ver si me cuentas qué es eso de la criptozoología y por qué está mal visto. En algunos lugares pone que es una pseudociencia. Tú tienes formación científica. ¿Qué es eso de la criptozoología? Bueno, eso es una palabra que inventó pues el padre de la criptozoología. Estamos hablando de Bernard Hubelmans, pues un zoólogo belga-francés que en la década de las 50 pues acuñó ese término, ¿no? Refiriéndose pues principalmente a aquellos animales, a aquellas especies pues que están un poquito ahí en el terreno de lo legendario, de lo desconocido, de lo imposible, ¿no? De las cuales pues hemos obtenido información indirecta, pues quizás a través de testimonios o quizás a través de pruebas que algunos zoólogos convencionales no las consideran suficientes como para darle la realidad o digamos o realmente identificarlas como algo tangible y vivo, como pueden ser pues huellas o plumas o fragmentos de algún trozo del cuerpo, fotografías o testimonios, ¿no? Ya sabes que la ciencia siempre ultraconservadora. A los científicos les gusta tenerlo todo bien amarrado, puesto de que, bueno, pues su reputación va en ello, ¿no? Y el tema de acercarse al campo de la especulación o hacer teorías especulativas, pues está mal visto, ¿no? En círculos académicos y de investigación. De ahí que, bueno, el tema de la criptozoología, que viene a significar algo así como el estudio de los animales ocultos o desconocidos, del griego criptos, ¿no? Y zoología, pues ya sabemos bien lo que significa. Como raya un poquito ahí en un terreno, o sea, adentra en un terreno fronterizo entre pues la ciencia convencional y lo que podría ser considerado como folclore, etnografía o simplemente digamos testimonios de cualquiera persona que dice haber dicho esta criatura en cuestión. Obviamente no casa bien pues con los patrones pues más cuadriculados de la ciencia moderna,
que siempre necesita pues el apoyo de análisis estadísticos, matemáticos, y en el caso de la zoología pues estamos hablando de especímenes, ¿no? Si no existe el animal sobre la mesa que podamos diseccionar, que podamos conservar, meter en un frasco de formol y llevarlo, alojarlo en un museo, etiquetarlo, colocarle un número de identificación y a partir de ahí hacer una descripción científica. Ya no existe. Exacto, pues va a ser difícil, ¿no? Lo que, bueno, a mí me parece correcto, lo que pasa es que a mí también me gusta pues mirar las otras posibilidades, ¿no? Es la única manera de avanzar, Miguel. Yo creo que pues un poquito dentro de unos márgenes de rigor. Obviamente no hay que tragarse cualquier cosa que vaya diciendo la gente por ahí, pero date cuenta que a veces los científicos, aunque muy buenos que sean de Harvard o de cualquier otra universidad, pues tienen su tiempo limitado y las expediciones de campo llevan pues mucho tiempo y financiación y mucho esfuerzo. Entonces, qué mejor que oír a la persona que está, por ejemplo, en Sulawesi o en una selva de Brasil o en una montaña de Asia Central, puesto que él está todo el rato ahí, ¿no? Es decir, tiene un conocimiento profundo, ¿no? de esa zona y es valioso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho eso, ¿no? El tema de entrar en contacto directo con la gente que está allí. Es obviamente importante tener buenos manuales de identificación y buenas claves taxonómicas que son desarrolladas por científicos modernos, pero ya te digo, el campo de la biología o por ejemplo la zoología tiene un componente que hay que calzarse las botas, embarrarse y entrar el cuerpo a cuerpo en las zonas exploradas en cuestión, ¿no? Pues vamos a ponernos esas botas y a mancharnos un poco de barro. Antes de irnos a ese lugar donde has estado, eres un especialista en monstruos lacustres. ¿El Nessie, por ejemplo? Bueno, sí, esa es la quinta esencia, ¿no? De lo monstruoso o de lo criptozoológico, ¿no? Recuerdo pues de pequeño pues recortar del periódico pequeños anuncios o noticias donde había cualquier dato acerca de esta criatura mítica legendaria. Obviamente pues los ingleses han sido y los escoceses los británicos han sido muy hábiles a la hora de promocionar pues todo este tema relacionado con aquella mítica criatura, aquellas fotografías, bueno, hasta el día de hoy un poco irresolutas, ¿no? Esos avistamientos de algún ser tipo reptil de cuello largo que habita en esa zona de Escocia, en ese lago de gran profundidad. Y bueno, es algo que de joven me cautivó y decidí, pues en un momento dado, oye, pues hacer una recopilación de toda esa información. En español pues no había gran bibliografía al respecto y me lancé a publicar un libro que incluyese pues algunas ideas que tenía yo en cuanto a la posible identidad de este monstruo lacustre, ¿no? Acuático fluvial, que obviamente incluye pues hipótesis o teorías un poquito más digamos cercanas a la realidad, como podrían ser pues grandes peces desconocidos. Sí. Date cuenta que bueno que el lago Ness está en conexión con el mar, ¿no? Hay un sistema de esclusas, de canales a través de los cuales se mueven barcos y veleros para acceder a lo que es el lago desde el mar. ¿Ah, sí? ¿Se puede entrar directamente desde el mar? Sí, hay un sistema pues muy moderno, como digo, de esclusas, y esas esclusas tienen a los lados unos aliviaderos, una especie de desagüe, para que, bueno, en caso de que haya pues un ascenso anormal del agua, pues desaloje por ahí, no hayan desbordes y tal. Entonces está permanente conectado con el mar, así que, quién sabe, oye, algún tipo de criatura marina o estuarina puede haber accedido al mar al lago desde el mar y instalarse allí y también dar pie a lo que es la leyenda del monstruo del lago Ness, ¿no? Es decir, eso es algo que exploro en el libro que me parece súper interesante porque vuelvo a lo mismo, es decir, cuando analizamos este tema de los monstruos desconocidos, los animales aún por identificar, yo estoy abierto a todas las posibilidades, es decir, no tiene por qué ser un plesiosaurio que habite en el lago Ness, ¿vale? O sea, sería increíblemente fantástico y a la vez pues increíble si eso se probase. Yo sería el primero que, bueno, pues bailase a una sola pata y brindara por él. Ahora, las posibilidades que eso se dé, pues todos sabemos que son muy remotas, aunque obviamente desconocemos al 100% también lo que habita en el mar, ¿no? Entonces, bueno... Qué cauto que eres, ¿eh? Bueno... déjame que te diga, he leído una noticia que decía que el monstruo del lago Ness había indicios que podía ser un bagre, yo no sé, es un pez, un bagre.
Sí, un bagre es un pez gato, ¿no? Un pez gato. Sí, es una denominación que se da para incluir, ese tipo de peces que todos conocemos de bigotes y tal, ¿no? Que son órganos sensitivos para... Pero no tiene el cuello tan largo como la supuesta figura que aparece en el lago. Claro, esto, en fin, en esa característica en particular, pues un pez gato es un animal pues muy compacto, vamos a decirlo así, que no tiene apariencia ni en algún momento ninguna figura de cuello, ¿no? Aunque quizás un pez que se esté sumergiendo y exponga su cola al hacerlo, oye, pues podría dar la impresión de que hubiese ahí algo relacionado con un cuello y una cabeza, ¿no? Obviamente estamos aquí pues mostrando unos escenarios un tanto difíciles, ¿no? Para conciliarlos con esas fotografías que tenemos del lago, que en realidad, pues bueno, podría ser más de una criatura, ¿no? Lo que dio pie a todas esas leyendas, ¿no? Yo creo que lo inteligente en este caso es tener varios sospechosos o una galería de posibles candidatos e incluso, pues ciertos avistamientos se pueden ajustar de mejor o peor manera a un candidato en cuestión, ¿no? En el libro que escribí en el año 2000, pues me acuerdo que hice un repaso extenso, ¿no? De todas esas posibilidades, contemplando pues obviamente el invasor submarino, el invasor oceánico, la anguila mutante, ¿por qué no? O un ejemplar que haya quedado, digamos, de alguna manera aislada del mar, haya crecido demasiado, ya luego no haya podido retornar al océano, sin la posibilidad de la reproducción, crece a esta talla gigantesca, es una especie de individuo freak o anómalo. Es decir, cabe todo tipo de posibilidades dentro de un poco ese inventario que tenemos más o menos controlado, porque obviamente el tema del reptil oceánico, siempre y cuando, o sea, es obviamente la posibilidad pues más exótica o más atractiva y la que muchos quisiéramos tal vez, pero yo creo que desafortunadamente es la más imposible debido a la supervivencia de esas criaturas en el tiempo, ¿no? Sin embargo, no solamente está ese monstruo en el lago, hay otros parecidos en otros lugares del mundo, en África, en Sudamérica, Okanagan, te hablas también aquí, ¿no? Sí, el Okanagan es un lago en Canadá, pues bueno, también célebre, ¿no? Por los múltiples avistamientos de criaturas pues tipo la de Nessie. La casuística pues también es muy abultada, con cientos de personas que dicen haber visto algo allí nadando y tal, pues aspecto reptiliano, con aletas, sin cuello, en fin, hay múltiples descripciones y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Hay que tratar de analizar uno por uno esos avistamientos y buscar de alguna manera algún posible candidato, ¿no? Está claro que no descarto que en aguas oceánicas hay algún tipo de reptil desconocido a día de hoy que pudiera ser, en cierto modo, el precursor de esos avistamientos si hubiese alcanzado esas aguas lacustres, ¿no? Pero igual que se ha encontrado ese pez tan súper antiguo, puede haber quedado algún resto por ahí de animales que todavía no conocemos y que los científicos no acabáis de aceptar porque tenéis que tenerlo ahí diseccionado. Hombre, vamos a ver, el descubrimiento del celacanto fue un súper campanazo, algo que fue además fortuito porque fue una ictióloga del Museo de Historia Natural de Sudáfrica, si mal no recuerdo, que lo vio en una lonja de pescado. O sea, imagínate, ¿no? Ella no tenía ni idea de aquello, lo que pasa es que inmediatamente sus ojos reconocieron pues que aquel pez tenía unas aletas lobuladas, que tenía toda la apariencia de ser algo prehistórico, ¿no? Y así fue. O sea, el ejemplo del celacanto pues es recurrente y es uno de los grandes abanderados de la criptozoología y indica que, en fin, que no todo es tan lineal ni todo es tan lógico como a veces pensamos respecto a la teoría de la evolución en este caso, ¿no? Tener ahí un poquito de ventana más abierta. El kraken, por ejemplo, era también un ser mítico y sin embargo aquí, bueno, en vuestras costas, ahí en Canarias y aquí en el norte de España se han descubierto que hay calamares gigantescos. Sí, señor, ese pues es otro ejemplo clásico, en este caso de cómo una leyenda se tornó en realidad, ¿no? Puesto de que, bueno, como has dicho, ¿no? El kraken, el monstruo marino por excelencia de aquellos mitos nórdicos y tal, siglo XVII, siglo XVI, esa especie de
quimera oceánica, ¿no? Que hundía barcos, que tenía un tamaño colosal de una isla y tal. Pues obviamente estos marineros estaban divisando en superficie pues calamares que han sido ya hoy día identificados con el género Architeutis dux, el calamar gigante, ¿no? Que, bueno, pues contando los tentáculos pueden llegar a sobrepasar los 20 metros de longitud y es uno de los pues, invertebrados más grandes del planeta, ¿no? Ya es una realidad zoológica. Y es cierto que aquí en Tenerife pues hubo algunos de los primeros avistamientos. Si mal no recuerdo, la bestia del Alectón, pues aquel navío francés que en torno a 1861 arponeaba, ¿no? Aquí muy cerca de Santa Cruz, justamente donde estoy ahora, pues izando a bordo parte del cadáver del animal que estaba pues como muriendo en superficie. Desafortunadamente no logran izarlo, sino un pedazo, puesto de que la cuerda que estaban usando pues rompe por la mitad a la criatura y solo son capaces de embarcar un trozo del cuerpo, ¿no? Que sirvió para la descripción científica del Architeutis, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también cómo, pues, con el tiempo hay cosas que se van desenmarañando y van mostrando en realidad, pues, su realidad zoológica, ¿no? Poco a poco se va dando luz a esa serie de misterios que contempla la criptozoología. Y de mito a mito, hablábamos del monstruo del lago Ness. Otro de los mitos de la criptozoología es el Yeti. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Gustavo Sánchez ha estado por ahí buscándolo, ya veréis qué aventura tan increíble. Seguimos viaje. Vamos tras las huellas del Yeti. Mucho antes del siglo XIX, existían escrituras prebudistas donde varios pueblos del Himalaya hablaban de una criatura simiesca de pelo largo y blanco, cuyo rugido era indescriptible. Con el tiempo, estas historias sobre esa figura legendaria han terminado en un mismo nombre: Yeti. En otras partes del mundo surgía el Bigfoot, en este caso una bestia totalmente diferente, principalmente por su ubicación. Mientras que el Yeti pertenece a Asia, se cree que Bigfoot es originario, su leyenda, de América del Norte, específicamente del noroeste del Pacífico. Conozcamos algo más de estas extrañas criaturas. Y esta noche con Gustavo Sánchez Romero en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la isla Canaria, hablando de criptozoología y de seres extraños. Primero, matízame o dame una definición, si puedes, de lo que es el Yeti y lugares donde se ha visto, porque parece que el enigma está en varios lugares y luego nos vamos a tu aventura, ¿te parece? Sí, claro. El Yeti. Bueno, estamos dando aquí un repaso clásico, ¿no? Empezamos con el Selacanto, luego Monstruo del Lago Ness, también el Kraken, el calamar gigante, el Yeti. Pues si tuviésemos que elegir una alineación de estrellas criptozoológicas, pues en punta estaría el Yeti, ¿no? Desde aquellos cómics de Tintín en el Tíbet, que más de uno habrá leído, donde aparecía aquella especie de gorila bípedo y tal, pues está claro que ha inundado, ¿no? Pues la imaginación de todos. Y en este caso nos referimos pues al primate misterioso por excelencia, ¿no? Una especie de cruce entre... Bueno, hay muchísimas descripciones, ¿no?, de lo que es un yeti. Básicamente, pues, una especie de gran homínido o primate asociado, pues, a las cadenas montañosas del Tíbet y del Nepal, ¿no?, del Himalaya, ¿no? Está claro que en el año 51, con aquella huella de Eric Shipton obtenida en el glaciar del Menlung, es cuando ya, digamos, la histeria pues se apodera de todo el mundo. Unas huellas hasta el día de hoy irresolutas, casi de 50 centímetros de longitud por 20 de ancho, que al parecer pues mostraban, ¿no?, por donde había pasado esa criatura simiesca, adaptada en cierto modo a las alturas, ¿no? Aunque con el tiempo también estudios ecológicos han demostrado que al parecer es capaz de realizar una especie de migraciones estacionales, ¿no? Porque es imposible que cualquier animal sobreviva
pues a los 5, 6, 7.000 metros de altura, 8.000 metros de altura que se registran en esa cadena montañosa, la más alta del planeta, ya que ahí arriba no hay nada, sino hielo, ¿no? Entonces, en fin, esto biológicamente hablando es una imposibilidad. Está claro que estos seres pueden moverse en ciertos puntos al intercambiar de valles alpinos hacia otras zonas y pueden cruzar crestas montañosas, como justamente sucedió ahora al parecer, no sé si has visto las noticias en la India, cerca del campamento del base del Makalu, sí, uno de los 8.000 famosísimos de los que hay ahí en el Himalaya. Pues el ejército indio, ¿no?, ha fotografiado unas huellas que, en fin, que parecen mostrar algo, aunque la verdad que no son muy buenas, Miguel, o por lo menos lo que he visto yo en internet, no hay una referencia de medidas. Parece aquello, podría ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, no hay visibilidad de dedos, ni de un talón ancho, ni de... O sea, parece como una raqueta de hielo que pasó por allí, qué sé yo, ¿no? Un revolcón de un pequeño animal, ¿no? Pero bueno, así lo lanzaron, y en este caso volvemos a ver huellas del Yeti pues a 7.000, 8.000 metros de altura, que indicaría, pues, si acaso, un animal moviéndose, ¿no? Puesto que allá arriba es imposible vivir. Tienen que descender a los valles inferiores, subalpinos, pues donde hay grandes formaciones boscosas, créanlo, ¿no? Incluso en el Himalaya no todo es hielo y roca. Y bueno, algunos ecólogos pues han aventurado esas hipótesis de que quizás estos primates misteriosos en realidad vivan en cotas inferiores, ¿no? César Pérez de Tudela nos contaba en una de sus expediciones por ahí, por esa zona, que se encontró cara a cara con él una noche o un atardecer. ¿Sabías la historia? Sí, César Pérez de Tudela, ¿no? Sí. Sí, he leído algo. Bueno, este hombre, pues, un gran alpinista, ¿no? Y explorador también de los muchos buenos que ha habido aquí en España. Y él en particular pues se interesó, ¿no?, por este tema, como en su día lo haría el zoólogo valenciano Jordi Magraner, que para mí, bueno, en cierto modo ha sido también, al principio hablaba de Félix Rodríguez o de Cousteau, pero Magraner fue también una inspiración en el campo pues de la criptozoología, obviamente porque él decidió mudarse a Pakistán, ¿no? Para investigar pues justamente los relatos y digamos las afirmaciones que habían sobre la presencia de homínidos misteriosos en aquella región del planeta. En el Hindu Kush también es una cadena montañosa muy alta, la frontera entre Pakistán y Afganistán, y allí supuestamente habita el Barmanu, que sería pues el análogo del Yeti en esa región del planeta, ¿no? Barmanu. Antes de empezar con tu viaje, algo que hiciste tú también, lo estabas contando de este zoólogo, pero tú también te marchaste a la antigua URSS, y vamos a sentir o escuchar un poco tu viaje. El Bigfoot también, o el Sasquatch, no solamente está, o ese Yeti no solamente está en Asia, sino también en América, Estados Unidos, Canadá. Es como una figura que se repite en diferentes partes, ¿no? Sí, exacto. No habíamos hablado del continente americano y bueno, aquello allí es, como saben los radioyentes, pues súper famoso, ¿no? El tema del Bigfoot o del Sasquatch en Canadá. Date cuenta que, bueno, toda la costa oeste americana, oye, pues es muy indómita, es muy salvaje, y casi desde el norte de California hasta la Columbia Británica en Canadá, pues hay un cinturón de coníferas, de pinos, que realmente no vive nadie allí. O sea, hay un hábitat, digamos, más o menos pristino, virgen, que podría alojar a esta especie de primate, pues primo del Yeti, ¿no? Son muchos los investigadores que están tratando de dar con esta criatura. En concreto, uno de los más conocidos es Jeff Meldrum, de la Universidad de Idaho, un experto en locomoción humana. Él está convencido de que hay algo allí en los bosques de la costa oeste americana que, bueno, que es el responsable de esa multitud de huellas que todos conocemos bien. Con Jeff he estado en contacto en algún momento, sobre todo pues mis hallazgos allí en Kirguistán, quise compartirlos con él, puesto que es una autoridad en el tema. Y bueno, siguen sucediéndose esos avistamientos de grandes seres pues de 2,5 metros, tipo gorila, algo así como un cruce entre un humano y un gorila, gran pilosidad, cuerpo robusto, cráneo muy ancho, cejas prominentes, es decir, el típico retrato de algo así como un mono enorme. Lo que sigue faltándonos es siempre pues ese espécimen o algo más allá de esos extraños
pelos que se han recuperado, ¿no? Y que pues, son anómalos, Miguel, en realidad, ¿vale? No ha habido análisis genéticos o morfológicos de pruebas físicas, ¿no? En este caso, y a día de hoy pues no han encontrado un símil con ninguna criatura, digamos, conocida del planeta, ¿no? Estamos hablando en concreto de esas muestras de pelo obtenidas en California, en la Columbia Británica, y como digo, pues quizás sean una de las pruebas más válidas para tratar de pues seguir tratando de resolver este enigma o puzzle criptozoológico, ¿no? Algunos monjes budistas dicen que algunos de esos santuarios que tenían por ahí arriba, esas altas montañas, tenían restos de incluso cráneos de estos seres desaparecidos. Y nos vamos de viaje contigo a esa aventura que viviste desde Tenerife a la antigua URSS. Y de repente desde Tenerife, Gustavo, coges la maleta o el petate y te vas hasta la antigua URSS, a un sitio que se llama Kirguistán o algo así. No, bien, Kirguistán, la República Kirguisa, sí. Sí. Cuéntame cómo fue, qué te pasó y por qué fuiste allí, tras las huellas del Yeti. Y además te has tirado un año allí viviendo. Sí, bueno, ya fue el pasado año 2017, ¿no? Ya llevo un año y medio aquí en Tenerife. Y ¿deseando marcharte de nuevo? Bueno, la posibilidad está ahí, afortunadamente. El caso es que me han surgido pues compromisos aquí, sobre todo de trabajo, y desde que toqué tierra aquí en el archipiélago, pues prácticamente pues no he parado, ¿no? Con varios proyectos de trabajo, ¿no? Y bueno, lo del 2017 fue una especie de combinación de factores que hizo que tuviese esa ventana de tiempo para irme hasta allá por motivos familiares, laborales principalmente. Una vez allí, pues claro, mi idea era centrarme en tratar de contactar con cuantas agencias relacionadas con el estudio de la vida salvaje pudiese. Ya había hecho algunos contactos previos con la Fundación Kirguisa para la protección del leopardo de las nieves, pues una criatura fantástica. ¿Viste alguna? Pues afortunadamente sí, Miguel. Sí, vimos un leopardo que es algo así, pues como sacarte la lotería prácticamente. Lo que pasa que, bueno, a 1 kilómetro de distancia y a través de los binoculares, obviamente, son los avistamientos clásicos que vas a obtener, puesto de que es una criatura muy esquiva, pues de sentidos muy finos. Siempre se suele mover pues por las crestas de los valles montañosos, o sea, estamos hablando de a 4.500 metros de altura. Es un país muy complicado, Kirguistán, ¿vale? El 95% son montañas y la media son los 3.500 metros de altura, es decir... Sitúamelo un poquito, ¿Montes Altai cerca o...? Bueno, al sur de los Altai, pues digamos pegado a lo que es China y Mongolia. Sí. ¿Capital? Bishkek, la capital es Bishkek. Justo al norte está Kazajistán, ¿no? Con Almaty de capital, y ya por encima pues ya Rusia, ¿no? Uno de los sitios más raros donde uno se podía ir a buscar bichos. Hombre, esos son los sitios buenos, ¿no? No vas a ir a la Quinta Avenida de Nueva York, ahí hay otros bichos, ¿no? Sí. Pero me refiero a que en cuanto a vida salvaje, pues sí, ¿no? Es un país pues muy desconocido, hasta 1991 parte de la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de entonces pues ya una república independiente. Como digo, dominada por grandes montañas, ¿vale? Están las Tian Shan, que son las montañas celestiales, así las llaman los chinos, pues la cuarta cadena montañosa más alta del planeta. Por debajo tienes el Pamir, ya el Karakorum y el Himalaya. O sea, es decir, toda esa zona, junto al Hindu Kush, donde estaba Magraner, forma un cinturón de montañas, las más altas del planeta en el Himalaya, obviamente, con el Everest, de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, si hay algo raro, Miguel, yo creo que puede estar allí, ¿no? Buen sitio, ¿verdad?, para estar. Muy buen sitio. Y por otro lado, una densidad poblacional en Kirguistán muy baja. Date cuenta que tiene unos 200.000 kilómetros cuadrados, es más o menos la mitad de España, pero hay apenas 6 millones de personas. O sea que ya con eso te lo he dicho todo, ¿no? En la región de Narín, al este, fronterizo con China, pues digamos es una región del tamaño de Bélgica, unos 50.000 kilómetros cuadrados, y la densidad poblacional puede ser 0. Entonces, bueno, yo creo que ahí cabe la posibilidad de que haya permanecido algo oculto
pues sobre todo al escrutinio científico y de alguna manera evolucionando en aislamiento, ¿no? Si todo eso lo unimos a la abultadísima casuística que existe, que habla de seres pues tipo yeti, ¿no? En este caso, en Kirguistán, el animal recibe el nombre de Kizillik, que significa algo así como hombre salvaje, o Karadam, hombre de las nieves en ruso. Golub Yaban en Tayikistán, en el vecino Tayikistán, que está al sur, donde también tuve la oportunidad me desplacé hasta allí. Afortunadamente estuve 2 semanas en los montes Pamir, otra de las grandes cadenas montañosas de Asia Central, y donde nuevamente encontramos testimonios de gente que habla de esta especie de demonio de las montañas, ¿no? Ahora quiero que me cuentes un poquito alguno de esos testimonios. Ahí también hay animales como el Argalis marcopolo, que es la oveja más grande del planeta, y la capra sibirica, que es la mayor cabra montés del mundo también. Claro, esto, vamos a ver, empezamos hablando antes del leopardo de las nieves. Afortunadamente realicé casi 5 expediciones con la Fundación Kirguisa para la protección del leopardo de las nieves. Esta es una entidad kirguis que se encarga pues de monitorizar ciertas regiones del país donde residen los leopardos. Kirguistán alberga más o menos unos 350 leopardos de las nieves, de los 5.000, 7.000 que existen a nivel mundial. Se reparten más o menos ahí en toda esa zona. Y bueno, lo que hacíamos básicamente con esta gente era pues plantar cámaras de acción por movimiento, es decir, trampas cámara, ¿no? Estas que pasas por delante y saca una foto, ¿no? Accionadas por infrarrojo. Y para tratar de documentar la mayor cantidad de leopardos. Y por otro lado también hacíamos pues labores de monitorización de herbívoros. De Argalis de Marco Polo, la oveja más grande del planeta, un carnero gigantesco que, bueno, lamentablemente es también uno de los trofeos de caza más codiciados del planeta. Y la cabra eurasiática, el ibis eurasiático, que también es una de las mayores del mundo, la presa, obviamente, por excelencia del leopardo de las nieves, que, bueno, es un animal 100% carnívoro, ¿no? Si no existen en grandes números, en grandes densidades, estos 2 herbívoros, no van a haber leopardos, ¿no? Entonces es casi más importante tener muchos herbívoros que tratar de, digamos, buscar al leopardo, ¿no? En un momentito te digo, vamos a ir en la tercera parte del programa hablando de los testimonios, pero dime, ¿cómo te fue fácil integrarte ahí, estar en esa zona, moverte con esa gente? Bueno, la primera barrera o la más importante es el idioma, obviamente. Allí hablan kirguis, del cual no tengo ni idea, y el segundo idioma es el ruso, que tampoco tengo ni idea. Afortunadamente, pues me manejo muy bien en inglés y entonces, bueno, con eso pues siempre encuentra gente, ¿no?, de que lo hable. Y en particular en la fundación estaba pues el director, que es kirguis pero que hablaba muy bien inglés, y después también conocí gente francesa, gente americana que estaba allí. Entonces, bueno, siempre un poquito entre gente internacional, puesto que con la gente local pues es más difícil, ¿no? A no ser que controles el ruso, que eso sí ellos pues lo saben hablar y es muy útil, ¿no?, en estas regiones, ¿no? Y Gustavo, cuando les decías a la gente de la fundación con la que estabas que te interesaba el yeti, ¿no te miraban mal? Afortunadamente no, vamos a ver, no era lo primero que lanzaba, como comprenderás, puesto de que, bueno, la idea era pues ceñirme a las criaturas conocidas, ¿no?, vamos a decirlo así. Lo que pasa que lentamente empecé a ver que mucha de esta gente, oye, pues habían también en su momento recopilado datos, ¿no?, del Kizillik, o conocían gente que había oído hablar de esta criatura, o el abuelo, o qué sé yo. Entonces, ya, pues cuando vi que no era una cosa pues súper estrafalaria, pues ya sí que sin ningún problema, ¿no? Te lanzaste a ello. Claro, y fue muy útil porque incluso en algún momento me pusieron sobre la pista de algunos temas relacionados con el yeti kirguis, ¿no? Vale, déjame que pongamos otra última introducción y ya me cuentas algunos de esos testimonios que recopilaste. Tengo aquí datos que dice que he recopilado, mapeando el Google Earth, más de 60 casos para Kirguistán y otros tantos en Tayikistán. ¿Todos ellos que tienen que ver con ese yeti? Pues sí, afortunadamente antes de salir para allá, cuando ya pues había comprado los billetes y ya está todo decidido, un poquito antes había estado tratando de conectar con esos antiguos investigadores rusos que en la década de los 80 y los 90 habían estado pues en tierras kirguis o tayicas o incluso en Kazajistán, haciendo lo mismo que yo pretendía hacer, ¿no?
Afortunadamente contacté con Igor Burstev y con Michael Trachengertz, que bueno, son rusos que hoy día ya están un poquito menos en activo porque es gente mayor, pero que en los 80 y los 90 pues estuvieron recorriendo aquellas montañas pues para tratar de también obtener fotografías o testimonios de estos hombres salvajes de esa región de la antigua Unión Soviética. Michael Trachengertz en particular me proporcionó una pequeña base de datos que había él a su vez recopilado en 20 años de exploraciones para Kirguistán. Esto fue, pues como comprenderás, de gran ayuda y tengo que agradecerle a él pues ese empujón, ya que me puso un poquito en el mapa, y al llegar allí pues yo ya pues tenía una especie de hoja de ruta con las regiones que quería visitar o las que trataría de visitar, pues que una cosa es lo que uno ve en el mapa y dice pues quiero llegar hasta aquí, y otra cosa es llegar allí, ¿no? Yeah. Y testigos que decían de primera mano, expertos cazadores y rastreadores, que decían que era un ser de gran tamaño, un cruce entre un humano y un primate, fornido, peludo y bípedo, ¿verdad? Sí, bueno, realizamos, aparte de las salidas con la Fundación para la Protección del Leopardo, otras sobre todo con un compañero francés que tenía pues una especie de agencia de viajes allí, Fabián Celosé. Él habla ruso, es una persona que está casado con una kirguis, lleva allí ya 7 años, entonces bueno, lo conocimos de manera fortuita. Y afortunadamente él había leído también de pequeño aquellos libros de Tintín en el Tíbet y tenía cierto interés por todo este tema del hombre salvaje, ¿no? Y con Fabián pues hicimos una especie de equipo y también salimos varias veces. Él tenía pues todo terreno, todo el tema que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo estaba allí pues con la mochila y las botas prácticamente. Así que de esa lista que yo había llevado desde aquí, elegimos pues las zonas pues más plausibles donde podríamos tratar de tener más facilidad para llegar a la gente y a entrevistarlos o a las zonas claves. Y en un viaje justamente en la provincia de Narín entrevistamos a un señor cazador que, bueno, él nos contó con pelos y señales en el Valle del Arpa. No tengo apuntado aquí su nombre ahora mismo, pero es que son tantas cosillas que tengo por ahí que tengo que... Bueno, me han pedido que escriba un libro al respecto. Deberías. Sí, la verdad que tengo bastante información, Miguel, y el caso siempre es el tiempo, ¿no? Que bueno, que hay que invertirle mucho tiempo, a veces también que uno pues nos gusta hacer las cosas bien y entonces pues más tiempo, ¿no? ¿Qué contaba el cazador? Pues bueno, que a unos 200 metros había visto ese ser peludo encorvado de pelo marrón oscuro, que le recordaba a una persona pero distinto, ¿no? Este hombre pues resuelve disparar al aire para advertirle. El ser desaparece de manera ágil y las huellas halladas son como las de un humano adulto, pero de gran tamaño, ¿no? 35 por 20 aproximadamente centímetros, y la estatura fue estimada en torno al 1,80 m, ¿no? Lo curioso de todo esto, Miguel, y tenemos el vídeo grabado, que esto también, pues, no sé, me gustaría en algún momento ver si es posible hacer una especie de... Que lo podamos ver en la tele, ¿verdad? Claro, porque es que el material que tengo en vídeo es espectacular, o por lo menos no es lo mismo, ¿no? Que contarlo yo aquí, que la gente lo vea, ¿no? Entonces, del cuaderno de campo que tenía yo en ese momento, él elige de una de las ilustraciones, que tenía yo una especie de cuestionario ilustrado. Pues claro, yo como el ruso no lo manejo bien y tal, pues yo llevé muchas ilustraciones para tratar de obtener información de la morfología de estos seres, ¿no? Y él selecciona de una de estas ilustraciones el Homo ponjoides, aquel ser tipo humano, simiesco, que Hubermans en su momento ya identificó como el hombre de hielo de Minnesota. No sé si te acuerdas de aquel episodio, también bastante rocambolesco. Sí. Pues bueno, una de las ilustraciones que preparó un científico para aquel caso, pues este señor lo elige de otras varias, ¿no? Y yo ya ahí me quedo pues petrificado, porque obviamente este señor kirguis del Valle de Arpa, estamos hablando de una zona que está como a 12 horas de Bishkek, de la capital, es imposible que conociera los dibujos de Hubermans ni estar familiarizado con el caso del hombre de hielo de Minnesota. Algo habría visto, ¿verdad? Algo habría visto, y lo curioso es que, en fin, casa completamente con lo descrito para el caso de Hubermans, ¿no? Últimos minutos y con 2 casos más que os vamos a contar. Según los datos que tengo aquí, el mejor avistamiento se dio en Cazarmán, Narín, estando el testigo a menos de 200 metros de un ser
¿Y qué pasó aquí? Y luego vamos a la agencia Turmus, en un caso del 3 de abril de 2017, y vamos casi terminando. ¿Ese fue el mejor avistamiento, el que se dio que se vio a 200 metros ese extraño ser? Sí, claro, ese fue este señor que estábamos relatando justamente ahora, y, o sea, es el mejor para mí porque era inédito, ¿no? Es decir, lo pudimos documentar nosotros y, como te explicaba antes, hicimos un corto vídeo en su casa, donde, bueno, estuvimos hojeando ese cuestionario, digamos, ilustrado que tenía yo preparado, y que él de allí extrae esa información que, como digo, pues nos dejó a todos de piedra, porque, en fin, era bastante increíble que la bestia de Hubelmans apareciera en Kirguistán también, ¿no? ¿No serían osos? Pues mira, yo ahí, la verdad que mucha gente me lo pregunta, y creo que eso se puede negar categóricamente. Vale. Date cuenta que gente, o sea, esta gente, Miguel, acostumbrada a verlos, ¿no? Están muy acostumbrados a verlos, están acostumbrados a matarlos. El oso, pues, es una especie de animal bastante, vamos a decir, odiado y temido allá, igual que el lobo. Entonces, en este sentido, pues yo creo que no hay ningún género de dudas a que esta gente puede identificarlo incluso en la distancia perfectamente, ¿vale? Huellas, testimonios, visiones. Vamos con esa agencia Turmus y casi vamos terminando. Narim, 3 de abril de 2017, un residente de la ciudad, veterano de la Agencia de Asuntos Internos, parece que tiene un encuentro raro también. Sí, bueno, lo de Turmus fue curioso porque, bueno, ellos se enteraron que nosotros estábamos, esto es una agencia de noticias de allí, Kirguis, sí. Se enteraron que estábamos un poco, pues, tratando de averiguar, de recabar datos sobre una filmación que hubo en el 2009, si mal no recuerdo, parte de la guardia fronteriza que estaba, digamos, en la frontera con China. Pues hay unos militares que logran una cinta, una filmación que pudimos también nosotros recuperar, de grandes huellas en estos bosques de Narín, fronterizos con la región de Tala, si mal no recuerdo, en el Valle de Fergana. Nosotros quisimos entrevistar a estos militares, rastrearlos. Afortunadamente, a través de un guía local dimos con 2 de ellos y lentamente pudimos desenredar esta madeja hasta llegar a los 5 militares que filmaron, ¿no?, en el año 2009 estas huellas del valle de Narín, ¿no? 45 centímetros y una anchura de 25 centímetros. Y una distancia entre pasos de 1,5 metros. Vaya bicharraco tenía que ser. Bueno, date cuenta que un humano más allá de 50 centímetros no va a abarcar en su zancada, y obviamente el pie se corresponde, pues, con un gigante de estos de la NBA, y ni siquiera, ¿vale? Porque esa amplitud también, pues, no se da en un humano, ¿no? Yeah. Entonces hemos recuperado esa cinta y hemos entrevistado a esos 5 militares, que nuevamente, pues, te invito a compartirlo en algún momento dado, si es posible, puesto que ese material, junto al del cazador del Valle de Arpa y las 2 rastros de huellas que yo pude documentar, una de ellas junto a un ornitólogo suizo, Uli Rasteiner, con quien tuve la observación del leopardo de las nieves mientras hacíamos un inventario ornitológico en el Valle de Samchi. Luego en el Valle de Hoilu, en la provincia de Isikul, también documenté unas huellas anómalas. Las fotos han sido inéditas, las tengo en mi ordenador, no las ha visto nadie. Ya me pasarás alguna, ¿vale? Bueno, lo podemos ver. Solo para verla. Sí. Y ya te digo, es un material, pues, muy valioso, que está ahí a la espera de que o regrese al lugar o de que haga algo con ello, ¿no? Déjame que un poquito de música y casi te despido. Gustavo, conclusiones. Después de haberlo visto, hay quien dice que eran demonios, seres, una raza desconocida, un resto que dejaron los alienígenas de esa hibridación que tuvieron con los humanos. Primero, ¿crees que existe ese ser, el hombre salvaje? Yo he estudiado biología, siempre tienes un poco ahí ese lastre, ¿no?, de la mente del científico. Quítatelo. Pero claro, cuando llegas allí y hablas con esta gente, o sea, yo salí de Kirguistán, pues, completamente convencido de que había algo raro en aquellas montañas. ¿Cuál es la naturaleza de la bestia? Eso es difícil de precisar. Obviamente, como dices, puede haber sido algún resto de esa cadena evolutiva que nos ha llevado al Homo sapiens. Incluso, pues, últimamente he estado pensando, oye, ¿por qué no algún humano
pues de características arcaicas, es decir, es lógico, a veces vemos individuos en cualquier ciudad del planeta, ¿vale? Con todavía caracteres neandertales o cromañoides. ¿Cómo te resistes, No, bueno, me refiero... No, yo estoy abierto a todo, ¿vale? Yo estoy abierto también a la posibilidad de un primate desconocido completamente, ¿vale? O un yeti o una raza desconocida que convive con nosotros sin saberlo. Sí, es decir, algo que está ahí, que bueno, que puede ser, pues como digo, una nueva especie, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, últimamente con el tiempo también me gusta más o me decantaría más por una especie de, pues, rama paralela, ¿no? De la evolución, un denisovano. En fin, ¿te acuerdas, no? Sí. Ese descubrimiento de un humano, algo así entre un neandertal y un homo sapiens, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Justamente algo así, ¿verdad? Que haya estado ahí en una especie de estasis evolutiva, de letargo evolutivo, y que, bueno, y que haya quedado al margen de la marcha de la evolución propiamente dicha, y por razones ecológicas o de comportamiento o vete tú a saber en realidad por qué, no ha querido mezclarse más, ¿no? Y ha permanecido pues en esas regiones del planeta, obviamente en poblaciones, paquetes de poblaciones escasas, ¿no? Vamos a decirlo así, pero que, bueno, siguen sobreviviendo y quizás fuesen de alguna manera la respuesta, ¿no? A este enigma, ¿no? Gustavo Sánchez Romero, y darte las gracias por este viaje a la búsqueda de posibilidades de otros seres que hayan vivido en nuestro planeta.